todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos y muy agradecidos por estar con nosotros en su programa Estado de los Estados. Bueno, pues en este confinamiento en MXN hemos hecho uso de algunos, solamente algunos, de los avances en tecnología. De otros, mire usted, chango viejo no aprende maroma nueva y me cuesta un poco de trabajo pues integrarme a ellos. Pero lo importante es lo que aquí se dice y que puede de alguna manera orientarnos, ayudar a formar nuestro criterio y avanzar, reflexionar un poco en medio de este confinamiento de las cosas que van sucediendo en nuestro país. Para el tema de este programa, bueno, pues tenemos al abogado Juan Chilón, que él es presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo. ¿Cómo te va, José Juan? Muy Bien, buenas Lilia. Gracias tardes. por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes. Buen día, a tus órdenes. También James Tobin, él es expresidente de la AMPI. Así es, y coordinador ahora de la AMPI aquí en la sección. Bueno, más bien son las secciones que están aquí, que son 6 secciones, más Yucatán, que a Yucatán Sí, lo ¿verdad? pusieron como de refilón, pero la realidad es que cada presidencia tiene su propia independencia. Yo soy así como un vehículo nada más de información hacia abajo. Gracias, James, por estar con nosotros. Y Taide Favila también ha pertenecido a la AMPI. ¿Qué tal, Taide? ¿Cómo te va? Muy bien, Lilia, muy agradecida porque me hayas invitado a tu programa y pues viendo temas que cada vez nos impactan más. El tema es la extinción de dominio y todo lo que esto significa en nuestra vida diaria. José Juan, ¿quieres explicarnos qué es la extinción de dominio primero que nada? Bueno, mira, jurídicamente hablando, tal como el legislador lo plasmó en la ley en materia civil, esta es la pérdida de derechos sobre un bien en favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna por parte o para el dueño o para el que se ostente como tal. Ese es el texto de la ley y pues en esto radica un tema que me parece fundamental precisar, que es materia civil, no materia penal. Hay una ley, una nueva ley que le permite al Estado mexicano, al gobierno, utilizarla a través de un juicio ante un juez civil, ante un poder judicial independiente a la Fiscalía, que como actor de un juicio deberá acreditar que ese bien inmueble es producto de un ilícito, de un delito, y deberá acreditar que ese bien inmueble de una u otra forma puede ser sujeto de extinción de dominio ante el propietario o quien se ostente como tal, si no se acredita el origen lícito del mismo. Entonces, ese es básicamente lo que significa la extinción de dominio. En términos prácticos, James, ¿qué significa? En términos prácticos significa que si cometen un delito, o sea, hay un combo de delitos que son los que intervienen en este sentido, ¿no? Privación de la libertad, armas, narcomenudeo, robo de vehículo, etcétera. Son varios. Que si la Fiscalía acredita por vía de una carpeta de investigación bien robustecida que existe este delito por vía civil y de una manera bastante expedita, pues estamos hablando de 2-3 meses, pueden hacer la solicitud de la extinción de dominio y por otro lado corre un proceso penal en donde pues ya habrá vinculación o no vinculación a las personas que estén detenidas o no detenidas, pero como lo explica bien el abogado, es muy importante distinguir esto porque es un juicio que es civil, la Fiscalía es actora, es expedito, hay que ver qué tipos de delitos son los que existen en esta o los que se están tipificando para que esto se llegue a dar. Y también es importante decir que se tiene, y aquí yo creo que es la parte importante de los que nos dedicamos al ramo,
que nosotros tenemos que asesorar bien a las personas para que cuando llegue a darse una situación de esta naturaleza estén lo mejor protegidos posible. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínate que rentas tu casa y la casa que estás rentando no se te hizo fácil o no se te ocurrió hacer un estudio socioeconómico de la persona a la que se le está rentando. Pues entonces te acabas de quitar de un elemento que te puede ser útil para una defensa, porque una vez que ya se está en el proceso de la extinción de dominio, tú también tienes un recurso, y es un recurso muy pequeño en días, ¿eh? Estamos hablando que son, no sé, aquí el abogado me podrá decir bien, ¿no? Pero son entre 9 o 14 días para poder definir que la propiedad no está, o que la persona que le estuvo rentando lo hizo de manera lícita. ¿Y cómo hago yo de manera lícita un contrato de arrendamiento? Pues primero busco que tenga un estudio socioeconómico, después hago el contrato ante una autoridad, bueno, más bien ante un notario, un fedatario público, para que quede asentado que las personas que están interviniendo en las partes son las correctas. Posteriormente emito facturas porque ya lo solicita el sistema de administración tributaria, y estos son elementos que se utilizan para poder quitar de la responsabilidad sobre la extinción de dominio. Entonces, ahí es muy importante que la asesoría sea la correcta y que no se lleve a cabo a través de medios que son, pues a veces más baratos, pero que sí le pueden poner en riesgo a las personas, ¿no? A ver, resulta que yo pretendo rentar mi casa o el departamento, en fin. Pero bueno, tal vez puedo gastar en investigar a mis prospectos de inquilinos, ¿verdad? Porque, bueno, pues el departamento está ubicado en una zona de playa, o la casa, o están dentro de un fraccionamiento en donde pues la gente tiene un nivel socioeconómico alto, pero pues también puedo tener una casa de interés social y bueno, inclusive el monto de la renta, pues salvo que quiera dedicar 3 o 4 meses de este monto para que me investiguen al inquilino, etcétera. Esto no nos acorrala, José Juan, a los ciudadanos, nos convierte en investigadores, nos convierte en delatores en algún momento. Lo tenemos ahora por la extinción de dominio, que pueden de alguna manera involucrar nuestra propiedad en actividades ilícitas. Pero resulta que ahora ya también somos terceros a la hora de los impuestos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos pone contra la pared. Y hay una más que me supongo que en cuanto decidan ponerla en marcha en la capital del país, pues se va a hacer extensiva para lograr su aprobación en los congresos. Y es que, pues, si tú compraste tu propiedad en 400 pesos, pagas tu predial de acuerdo a ese monto, lo van incrementando un tanto, etcétera, pero al momento de venderla ya no va a costar 4,000, sino el gobierno te va a decir, bueno, está bien, véndela en los 4,000 que pretendes, pero de los 400 pesos que a ti te costó a los 4,000, 3,600 son para mí, porque toda la plusvalía de tu propiedad fue gracias a las inversiones que yo como gobierno hice en la pavimentación de tu calle, en las vías de acceso que ahora tienes, en la proximidad del metro, etcétera. Eso logró una gran plusvalía, pero eso es gracias a mi infraestructura, dice el gobierno. Entonces la diferencia es mía. Entonces, bueno, ahorita la tienen dormida, pero está aprobada, ¿eh? ¿Y a dónde vamos a parar, José Juan? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ir saliendo de cada una de estas situaciones que nos despojan en un momento determinado, ¿no? Bueno, hay que precisar que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es una nueva ley, existía una anterior, y la anterior estaba de una u otra forma, de acuerdo con la que la Corte determinó, hasta cierto punto regulada o limitada en su actuación. La nueva ley tiene como objetivo dos aspectos importantes. El primer aspecto que me gustaría ponderar es que tiene como objetivo darle al Estado un arma
que le permita de una u otra forma hacerse de recursos mediante la extinción de propiedades derivadas de actividades ilícitas, de acuerdo con el 22 constitucional, que establece delitos de alto impacto, delitos graves, como mencionábamos bien, Tobin, algunos delitos graves como delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, secuestro, etcétera, y que estos bienes inmuebles hayan sido producto de esa actividad ilícita o que se utilicen para ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, ese es el primer esquema por el cual... Permíteme interrumpirte. Sí. Resulta que vendieron la casa del chino Shenli Yegon Sí. sin que el juicio haya terminado, ¿eh? Sí, es correcto. Así fue. Resulta que, y todavía no había esta amplitud de la ley de extinción de dominio. Es correcto. Ahí yo creo que se cometió un delito y muy grave. Bueno, a la luz de la ley anterior, pudiera ser que sí, hubiera habido algunos abusos de autoridad o violaciones a los derechos fundamentales. Con fundamento en la nueva ley, difícilmente, porque la nueva ley es 100% civil y tiene como objetivo, repito, el otro aspecto, la persecución de delitos de delincuencia organizada de alto impacto, de manera tal que la ley contemple inclusive rangos de precios o de valores en los cuales pudieran ser susceptibles de persecución o de extinción de dominio. Es decir, la gente de escasos recursos no tiene por qué tener temor ante la aplicación de esta ley, porque la misma ley trae regulaciones en cuanto a montos que efectivamente sean susceptibles de interés económico para la delincuencia organizada y no cantidades, por ejemplo, en propiedades de interés social, en donde difícilmente se aplicaría esta ley y un juez civil difícilmente ordenaría una extinción de dominio, que es el juez civil quien lo ordena, no la fiscalía, que quede claro, ni el MP, es un juez después derivado de un juicio en materia civil, en donde después de que el titular de la propiedad pierde el juicio o no acreditó el origen lícito del bien inmueble, entonces es condenado a la extinción de dominio. Lo que hoy hace la Fiscalía del Estado es asegurar el bien inmueble, que no es extinguirlo, y menos la incautación, como se mencionaba, porque la incautación de bienes está proscrita en esta ley, es decir, está prohibida en las leyes, no existe la incautación de bienes. Y el otro tema que tú mencionabas específicamente con la ley de plusvalía de la Ciudad de México, en donde el Poder Legislativo de la Ciudad de México estableció que derivado a la inversión del Estado en torno a un bien inmueble, se le otorga de infraestructura urbana y ese bien inmueble pasa de un valor a otro porque gana plusvalía, obviamente ese tema de plusvalía es a todas luces inconstitucional y por supuesto que es una ley como estuvo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio del 93, sin aplicarse durante muchos años, que de hecho creo que fue en 10 años, se aplicó 10 veces con la ley anterior, y porque el mecanismo que tenía precisamente tenía limitaciones. En el caso de la ley de plusvalía de la Ciudad de México, me parece que también en su momento va a ser combatida y por eso no lo han aplicado todavía, porque trae deficiencias a la hora de la aplicación misma de querer cobrar una plusvalía. Si el gobierno pudo hacer todas esas obras de infraestructura, las hizo con mis impuestos. ¿Es correcto? Con el predial que yo pagué. ¿Es correcto? Por eso en su momento, quien pretenda o sea afectado por esta ley de plusvalía, que pierda en su momento en el que le quieren aplicar esta ley para la compraventa de un bien inmueble que lo compró en 200,000 y lo vende en 2 millones y el gobierno quiera quedarse con los 1.900.000 pesos, 800,000 pesos de diferencia, entonces podría irse a juicio de amparo para evitar que el Estado se quede con esa diferencia. ¿Y la de tercero en el pago de impuestos? El esquema es el mismo, o sea, la ley permite que en su momento se verifique si es constitucional o es inconstitucional el acto del gobierno a la hora de querer cobrar una cantidad que por derecho constitucional no le corresponda. O sea, de manera tal que la ley prevé mecanismos alternativos de defensa, como el caso de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. También prevé el concepto de buena fe, por ejemplo, que es un concepto muy importante que en esta ley nacional se estableció como un principio rector de este juicio en materia civil, en donde si hay un procedimiento de buena fe, se acredita ante el juez civil, independientemente, incluso aunque no tuvieras un contrato ante notario público, la ley contempla mecanismos alternativos de acreditación de propiedad o de origen lícito de la propiedad, de manera tal que aquellos que en su momento están lícita y legalmente operando pueden tener argumentos y fundamentos legales para defender sus bienes inmuebles y no ser sometidos a la Ley de Extinción Nacional de Dominio, que repito, el resultado de esta extinción no es el aseguramiento de la Fiscalía, ni que te vayas a un juicio, porque además en materia penal se conserva la presunción de inocencia del propietario del bien inmueble, porque eso es materia penal, y la presunción de inocencia es un tema estrictamente ante un juez penal,
y otra es diferente al tema civil, que corresponde estrictamente a la propiedad. Ahora, Taide, pues durante casi, bueno, no solamente mi existencia, sino la de mi madre y la de mi abuela y la de mi bisabuelo, siempre consideraron que la forma más segura de invertir era comprar tierra, era comprar bienes inmuebles, casas, departamentos. Y bueno, cuando el tiempo te alcanzara, la edad ya no te permitiera trabajar como lo hacías de joven, pues tenías tus ingresos garantizados. En este momento, y de acuerdo a todos estos movimientos legales, ¿qué tan firme sigue siendo esa creencia de que si invertimos en tierra, en propiedades, es algo firme e intocable? Bueno, pues de entrada te comento que hay diferentes fines de una inversión, ¿no? O sea, puede ser un tema especulativo y para eso, pues, por excelencia son los terrenos, ¿no? O sea, especular sobre un bien inmueble que no tiene encima edificación es más especulativo. En el tema de retorno de inversión o también especulativo, pero con fines más de rentabilidad, pues están los inmuebles con todos los construcciones que pudiera haber, condominios, casas, departamentos, y es donde pudiera haber más eventos de este tipo, ¿no? Sí estamos ahorita conflictuados en esta materia de extinción de dominio, sobre todo en materia preventiva. Creo que los ciudadanos desconocemos muchísimo en materia de derecho, que no nos exime, o sea, el que no sepas no te exime a que te apliquen el derecho en sí, ¿no? Entonces tendríamos que estar más informados y tendríamos que estar practicando preventivamente elementos que sirvan para contrarrestar el efecto que tiene la ley de extinción de dominio. Entre estos, por ejemplo, es primero que nada hacer una investigación de las personas que vamos a darle la posesión de nuestro inmueble, y pues saber de manera profesional de dónde saca sus recursos. Si la procedencia de sus recursos vienen de manera lícita, se tiene que manifestar dentro del clausulado del contrato para que en cierta forma te protejas y te preveas de eventualmente un juicio de extinción de dominio. También otro aspecto muy importante que hay que cuidar es la fecha cierta. Cuando tenemos un evento de dar posesión de un inmueble, hacemos un contrato y ese contrato debe de tener una fecha cierta que solamente se puede considerar o constituir la fecha cierta mediante un federatario o un corredor público que dé validada la fecha y el horario en que se está efectuando el acto jurídico entre las partes. Estos dos aspectos son muy, muy importantes, entre otros, ¿no? Por ejemplo, también que tú estás actuando de buena fe, que la buena fe es muy, muy importante en este tipo de actos, de dar posesión de un inmueble, porque no hay dolo, o sea, tú no estás actuando con dolo y estás actuando de buena fe. Después de esto, pues el tema de la mezcla entre el ámbito civil y el ámbito penal, pues tiene que ver con pues todos los delitos que están considerados como 11 delitos, pero los agrupan en el artículo 22 constitucional, que de ellos se derivan muchísimos, ¿no? Por ejemplo, el lavado de dinero. En ese delito puede entrar ¿cómo te diré? El que tú no cubras tus impuestos, ¿sí? Entonces, el arrendatario malamente tiene acostumbrado a evadir impuestos. Entonces, la evasión de impuestos ya está considerado dentro de la tipificación de lavado de dinero, porque están lavando dinero, están evadiendo el fisco. Ahí es donde se le recomienda al propietario que cumpla con sus obligaciones fiscales,
si da en arrendamiento un inmueble, pues tiene que cubrir también con sus obligaciones fiscales, porque si no entraría en un supuesto delictivo que en el momento de ejercer la ley de extinción de dominio, él no tendría el elemento para justificar su buena fe y su buena intención en relación al arrendamiento o dar en posesión su inmueble. Y la búsqueda de esta ley se funda en los inmuebles, como bien decían mis compañeros. Este tema es donde sucede un ilícito o derivado de un ilícito. O sea, son los bienes que pueden ser consecuencia de o utilizados para, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que tener muchas prevenciones jurídicas como intermediarios y como propietarios. Pues esto me recuerda todo aquello que se hizo para evitar el comercio de autos robados. Llegó un momento en el que el hecho de que tú compraras de buena fe no era suficiente para que pues no se considerara que habías cometido junto con el vendedor un acto ilícito. Y bueno, el Estado tuvo a bien levantar reportes de autos robados. Entonces, antes de adquirirlo, vas ahí a tránsito y te dicen si hay algún reporte de ese vehículo como robado. Se checa inclusive ya el número de motor, pero el Estado hace su parte. Y ahora con la extinción de dominio, no vemos que el Estado haga su parte, no tiene absolutamente ningún registro, ni ninguna base. Y bueno, tampoco nos dice quién va a investigar al próximo inquilino. Y si me permite, nos vamos a un corte, pero a mi regreso, resulta que yo le rento un local para restaurante o para bar o para cualquier otro comercio a una persona honesta. Pero pues este señor del restaurante de repente llega a los malos y le dicen: o me permites vender aquí mi cochinada, o te cierro, te mato a tu familia, etcétera. Y después, ¿qué? ¿Yo que le renté a una persona honesta me voy a quedar sin el local? ¿Quién me va a investigar y quién va a ayudar al sujeto al cual amenazaron o lo han tenido pues prácticamente secuestrado para poder utilizar su lugar como un punto de venta de estupefacientes? ¿Me podrían responder esto al regreso del corte comercial, por favor? Con mucho gusto. Quintana Roo en Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y bien, ya estamos de regreso y se quedó esta pregunta pendiente. En el caso de los locales
y sobre todo de aquellos locales, de aquellas áreas comerciales que tienen que ver pues con restaurantes, con bares, con cantinas, inclusive con lugares en donde son salones de belleza o a donde llevan a cabo masajes, que son spas, en fin, todos estos puntos que son atractivos para la delincuencia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hay que precisar, mi querida Lidia, que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio es de aplicación civil, 100% civil. Pues mira, será civil, será penal, el origen, será mercantil, será lo que tú quieras y mandes, pero mientras mi propiedad esté en peligro. El origen, es correcto, el origen de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene mucho que ver porque el origen es penal, pero repito, la aplicación es 100% civil. Ahora, alguien que es dueño de un local en el que se comete un delito tiene algunas excluyentes de responsabilidad penal. Es decir, no porque siendo dueño de un local y se comete un delito yo me convierto en cómplice o en responsable penal, porque no es vinculatoria la Ley Nacional de Extinción de Dominio en materia No, penal yo en no contra estoy del dueño. diciendo que al dueño del lugar lo van a llevar a la cárcel, Ok. ni lo van a acusar también de narcotráfico. Ok. Le van a quitar su propiedad, que es finalmente Perfecto. Y hay el tema. Y hay excluyentes de responsabilidad para salvaguardar el bien inmueble. Por ejemplo, Y el que el dueño excluyente de es la que tú le propiedad- digas al juez, ¿me tenían amenazado? que el dueño de la propiedad, por ejemplo, una de las excluyentes de responsabilidad para recuperar su propiedad en un juicio en materia civil es que acredite que en su momento dio parte a la autoridad competente por el tipo de delito que se cometía en su bien Pero inmueble. ¿cómo vas a dar parte si te tienen amenazado? A través de los mecanismos que existen, por ejemplo, hoy en día de denuncia anónima. Ejemplo. Ay, pero me vas a decir, José Juan, que vamos a confiar cuando sabemos muy bien que las policías, las autoridades, los fiscales, ahí está el fiscal de Coahuila metido en Estados Unidos acusado de ligas con el narcotráfico y no es el primero. Han matado a muchos fiscales por no cumplir sus pactos y vas a ir y le vas a decir, oiga, fíjese que me está pasando esto. Bueno, repito lo que dice la ley. La ley establece el mecanismo que puede utilizar el propietario si está... Sí, pero en las estas leyes se circunstancias. hacen para que la sociedad se organice, cumpla. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, me parece muy correcto que si tú antes utilizabas tu departamento para vivir, pagas un predial. En el momento en el que lo estás rentando, pues tienes que meterte al orden y el predial cambia, como cambia el servicio de energía eléctrica, como cambia la dotación de agua, todo esto porque ya es un uso comercial, ya no es el uso habitacional normal. Todo eso que nos metan al orden me parece extraordinario, pero estos excesos en los cuales además el Estado no marca una política pública de su responsabilidad al respecto. Él castiga o busca llevarte frente a un ministerio público, frente a un juez, pero no te da ni siquiera las alternativas de defensa. Bien, existen otras alternativas privadas, mi querida Línea. Por ejemplo, una fe de hechos de un notario pudiera servirte ante un procedimiento de este tipo que es materia civil. Vaya, hay mecanismos alternativos hoy en día a través del cual el propietario puede defenderse en un juicio en materia civil. Hay que recordar que lo que está en litigio es el bien inmueble, no los actos del propietario, sino la propiedad misma. Y en ese sentido, el juez de la Pues sí. causa, que es el juez civil, deberá solicitar a la autoridad competente o a los participantes en ese acto que comparezcan ante el juez civil, incluso la fiscalía, obviamente como actora del delito, porque es la que presenta la denuncia de extinción de dominio, o ante el juez de extinción de dominio, para que esta autoridad judicial dirima las pruebas, desahogue las pruebas que presenten las partes para deslindar responsabilidades y para que el bien inmueble sea recuperado y no sea, al final de cuentas, extinguida la propiedad, porque hay que recordar que es el final del procedimiento de la extinción de dominio, es el final. El principio es el aseguramiento, que es otra figura distinta, ¿no? Bueno, pues el que sabe de la ley eres tú, pero los que sufrimos las consecuencias somos los ciudadanos en general. ¿A ti qué te parece? Mira, hubo un tiempo en el que las autoridades fueron directas sobre los distribuidores de automóviles, sobre las agencias, solicitándoles
que dejaran de vender las camionetas pues vendían ahí por lote completo, vendían 5 o 10 camionetas de las Suburban, otro tanto de las pick-up, etcétera, y que no aceptaran los pagos en efectivo. Bueno, pues estuvieron de acuerdo, ¿no? Pues total, es problema del comprador, no mío. Me va a tener que pagar con cheque, con transferencia. No voy a poder venderle más de 2 camionetas. Y bueno, pues ya verán cómo, si necesitan más, cómo le hacen. Pero un distribuidor muy importante en Puebla, llegaron y le pidieron 10 camionetas. Dijo, pues no se las puedo vender, solo le puedo vender 2. No, pues me tienes que vender 10, te las voy a pagar en efectivo. No, pues fíjese que ya tampoco le puedo vender en efectivo. Bueno, pues entonces le secuestraron a las 2 hijas. El señor les entregó las camionetas y se las tuvo que regalar. Y vino a reclamarle a las autoridades, me hicieron esto y no solamente no recibí el dinero en efectivo, sino que les entregué las 10 camionetas y ya ni siquiera me las pagaron. Entonces el resto de concesionarios dijeron, pues nosotros vendemos, pues no vamos a pasar por estos tragos amargos. Y estos tragos amargos yo creo que los tendrían que pasar muchos de los que te repito rentan a nivel comercial, o si posteriormente resulta que pues se encuentran muchas obras de arte en la casa que rentaste en la playa o en uno de los fraccionamientos exclusivos y tienes alguna sospecha y la das a conocer a tu inquilino y pácatelas, te caen encima. Oye, tenemos 70,000 homicidios dolosos de la delincuencia organizada de enero a la fecha. Es el momento de aplicar una ley que si se va, que no de lo penal, pero que te va a quitar tu patrimonio. Es el momento de echarla a andar. ¿Tú qué crees, James Tobin? ¿Tú qué crees, Taide? Mira, en realidad, Lilia, como dice el abogado, yo entiendo lo que dices, porque dices, oye, pues, ¿cómo voy a ir con alguien que no puedo confiar, no? O sea, sería absurdo que yo tratara esto, pero son los únicos vehículos que existen, ¿no? Y ahí es donde entiendo lo que me está diciendo, porque dice, oye, pues hay, como dicen, hay 2 sopas, ¿no? Y ya se acabó la de fideos. Entonces, yo creo que más nosotros, y ahí es donde, por eso yo me atrevo a decir que es una necesidad que nosotros como ciudadanos podamos conocer lo que estás diciendo aquí en este programa, cuáles son los métodos que tendríamos que utilizar para mitigar quizá este tipo de consecuencias que esperemos que no se lleguen a dar y que son dramáticas, y prepararnos un poco, ¿no? Por si nos llega a caer el chahuistle, como es época de chahuistle, pues que no nos pegue tan fuerte. Y si llegara a suceder, pues entonces los mecanismos están ahí y esos son los que tendríamos que seguir, y hay alternativas, como está diciendo el abogado. Dice, pues nos podemos ir con un fedatario público que también haga válido esto, pero es complejo, Lilia, o sea, la verdad sí está súper complejo, y sobre todo porque el nivel de impunidad y de corrupción que existen en estas dependencias pues es muy elevado, tú lo sabes. Entonces esas son las cosas que a lo mejor tendríamos que empezar a educar, ¿no?, al ciudadano y decirle, vean el programa, claro, por supuesto, échenle un ojo, el estado de los estados para que y de verdad que lo vayan haciendo suyo el procedimiento para tener un cuidado previo, ¿no? Eso sería como que mi punto de vista en este momento. ¿Taide? Yo sí te quiero comentar, Lilia, que actualmente no se le ha dado mucho empuje, pero existe una ley que se llama Ley sobre Desplazamiento Forzado en México. Esta ley se ha estado implementando, por ejemplo, en Colombia. ¿Y a qué se refiere? Esta ley garantiza a los ciudadanos precisamente el desprendimiento de su propiedad privada causado por la violencia, la delincuencia. ¿Por qué? Porque nuestro Estado, en teoría, tiene la obligación de salvaguardar nuestros derechos, entre ellos
los bienes y los inmuebles y todo lo que tiene que ver. Esta ley ha estado implementándose en Colombia y hay muchísimo desplazamiento de personas que fueron amedrentadas, extorsionadas, vulneradas en todos sus derechos, y que el gobierno les fue saneando esa reparación del daño que se vive, ¿no? En México, en San Lázaro, también se votó en el 2015 esta ley y sí fue aprobada. Sin embargo, no ha sido implementada. Solamente en el estado de Chiapas se ha estado implementando de manera más activa. Pero aquí volvemos a lo mismo, tenemos que actuar como ciudadanos también, ¿no? O sea, los ciudadanos no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y dentro de las obligaciones está también la obligación de exigir nuestros derechos, porque si no los exigimos, pues no, nadie va a venir y te los va a decir, mira, ten, aquí están tus derechos, ¿no? En el supuesto que tú comentas de la extorsión de las personas que tienen sus negocios, que aquí en Cancún se da mucho, la extorsión de restaurantes, de lugares que se prestan mucho para este tipo de modalidades de actos ilícitos, como son las estéticas, masajes, restaurantes incluso, etcétera. Pues sí, debería de haber ya un poquito más de acción en ese aspecto y sí hacer uso de la demanda anónima y también acercarse a la Comisión de Derechos Humanos, que es quien ha estado empujando más esta iniciativa que te digo, que se llama la ley de desplazamiento forzoso. Bueno, José Juan, ¿nos puedes hablar un poco más de esta ley? De la que menciona ella. La que acaba de mencionar Taide. Bueno, mira, por supuesto que el origen tiene dos aspectos fundamentales ahí. Primero, incluso esta nueva ley, la que se aprobó, de dominio, contempla la reparación de daños. O sea, contempla la devolución del bien inmueble, o si no se puede porque ya se vendió, como el caso del chino que mencionas, la devolución del precio del inmueble al precio de mercado y el pago de intereses, en dado caso de que si al final del juicio en materia civil, una vez que se acreditó que la propiedad no tenía nada que ver con el delito imputado en materia penal, entonces el Estado tiene que pagarle al propietario esos recursos. En fin, la ley contempla que si una persona se le extingue el dominio y se va al juicio de amparo, porque está previsto en el sistema judicial mexicano, los medios de contención, en caso de que la sentencia sea de extinción de dominio, en el juicio de amparo revisar si fue constitucional o no la extinción de dominio, y si no fue así, entonces regresarle la propiedad o pagarle la propiedad a la persona. También es, por supuesto, que esta propuesta de ley, que sin duda, como otras que están en el tintero, lo platicábamos en el programa anterior, son como 15 leyes que todavía este Poder Legislativo no publica, pero que está aprobado entre comillas, trae como objetivo también la prevención de que si alguien es víctima de la delincuencia y ha tenido que salir de su domicilio, de su propiedad, o dejar su propiedad o abandonar su propiedad porque fue objeto de amenazas, intimidación o extorsión, entonces el Estado mexicano tendría que resarcir el daño causado porque no está garantizando su seguridad, que es un derecho fundamental de los mexicanos. Entonces es una consecuencia final, y que de una u otra forma, junto con esta ley que, repito, el Estado mexicano ahora tiene como herramienta de lucha contra la delincuencia organizada, contra delitos de alto impacto, tiene como objetivo precisamente que el ciudadano que vive bien, que está bien, que no comete delitos, pueda sentirse más seguro y pueda de una u otra forma, si es víctima de este tipo de delitos, poder recuperar su propiedad. Vaya, hay mecanismos, pues, de manera tal que, repito, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es civil, no es vinculatoria en materia penal en contra del dueño a quien se le extinga la propiedad. El hecho de que se aplique, entre comillas, la extinción de dominio no significa que el dueño sea culpable de un delito. No significa eso. Significa que el bien inmueble fue utilizado para delitos de ese tipo y que el propietario pudiera desconocerlo, y para eso entra el concepto de buena fe en esta ley, y al desconocer que su bien inmueble fue sujeto de uso ilícito, entonces pudiera defender su bien inmueble a través de los mecanismos como es el caso del amparo, ¿no? Bueno, esto que nos han explicado bien de la ley de extinción de dominio, pues la ubica en este contexto de una lucha exigida por todos, de un combate real contra los grupos de delincuencia organizada. Pero fíjate, una ley
que puede traer cierto beneficio a los ciudadanos y que recae en una responsabilidad del Estado para garantizar tu seguridad, duerme el sueño de los justos, ¿verdad? Y la otra, que independientemente de representar un frente contra la delincuencia y que de alguna manera va a traer y que recarga responsabilidades sobre el ciudadano, no sobre el gobierno, esa la ponen en marcha. Fíjate qué diferencia. Aquello en lo que el ciudadano va a tener responsabilidad de ver a quién y de protegerse y de meterse en orden, a eso va. Pero esta, que puede significar una responsabilidad del gobierno, no, esa ahí se queda. Y hay algo que nos garantice que esta nueva ley no va a ser otro foco de corrupción entre los funcionarios, entre los jueces, entre, bueno, pues nada más el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado es capaz de gastarse casi 12 millones de pesos en gasolina, ¿verdad? Y tiene muchas cuentas del pasado y del presente sin abrir. Y de verdad vamos a confiar en las decisiones de los jueces. Digo, después de todo lo que nos han hecho, vamos a encontrar bondades en leyes que sin duda en el papel lo tienen, pero que en la práctica, pues hasta hoy, vean cómo estamos, ¿no? Sí, ¿Me dan su opinión? Es muy delicado lo que acabas de comentar, Lilia, porque precisamente se habla de una prueba, de las pruebas preinstitucionales, así se les consideran las pruebas que presenta la Fiscalía. Dentro de esta ley de extinción de dominio, en el artículo 126 habla que todas las pruebas que presente la Fiscalía en automático son pruebas del proceso. Entonces, eso se puede prestar para pues un sinfín de situaciones, ¿no? O sea, no quisiera hablar de nuestro sistema judicial, pero pues sí se puede prestar, ¿no? Si es que la Fiscalía está autorizada o facultada dentro de este marco normativo a que todo lo que presente va a ser considerado como una prueba preconstituida, pues imagínate, ¿no? O sea, se puede prestar a corrupción, a actos de mala fe, y se le da todo el peso del derecho pues a un actor, que en este caso es la Fiscalía, y ya la otra parte pues tendrá la responsabilidad de contradecir o contrarrestar conforme a sus derechos, ¿no? Pero no está equilibrado el poder que puede tener un ciudadano contra un actor que es un poder, ¿no? La Fiscalía. Bueno, hay que precisar ahí que correctamente lo dices, específicamente la carga de la prueba es para la Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre esta ley y la ley anterior? Bueno, la carga de la prueba te permite que como Fiscalía acredites que efectivamente existió el delito. Y en nuestro sistema judicial mexicano, que es garantista, se preserva la presunción de inocencia, porque no es un tema penal, es un tema civil. Repito, el propietario participa en un juicio civil en donde la propiedad es la que está en juicio, no el propietario. Entonces, los actos del propietario por eso, no están pero sujetos mira, a revisión. Lo que tú dices se entiende muy bien, José denuncia Juan. de la Fiscalía, sí. O sea, se entiende perfecto. El propietario del inmueble no va a ser acusado de narco, ni de delincuente, pero se va a quedar sin patrimonio. Bueno, si las cosas, si le toca el juez corrupto, y si la propiedad vale 4 millones de pesos y el juez le dice cállate con 500 y ahí muere. Bueno, ya estamos en el terreno de la especulación. Yo estamos en el terreno de una realidad que vivimos frente al Poder Judicial todos los días. De estricto derecho, yo diría que cuando el juez de extinción emita la sentencia, el propietario tendrá derecho de irse a juicio de amparo para revisar si los actos de ese juez fueron constitucionales, hubo violación al debido proceso o se violentaron sus derechos fundamentales. En fin, el objetivo es que, bueno, finalmente hay un procedimiento judicial, hay un esquema de garantías constitucionales y en materia civil existen mecanismos
de contención al juez que de manera corrupta haya sentenciado en contra del propietario y haya extinguido esa propiedad. Entonces, el fin del procedimiento no es la sentencia del juez de extinción de dominio. El fin del procedimiento no es la sentencia del juez civil. El fin del procedimiento es la sentencia del juez de distrito en materia de amparo, que en todo momento el propietario podrá hacer uso de ese mecanismo constitucional y verificar si el proceso civil se llevó a cabo correctamente o se violentaron algunas garantías fundamentales. Para cerrar el programa, que ya hubo un caso de extinción de dominio en Cancún, en Quintana Roo. Sí, ya hay uno que el fiscal hace no más de, yo creo, 2 semanas salió a declarar que ya este es el primer caso de extinción de dominio, por lo cual se entiende que ya hubo una sentencia de parte del juez. Y pues yo lo que sí es, desconozco qué inmueble es, pero es como que el hito que marca el inicio de una serie y ahí sí hay que estar muy abusados en lo que tú dices, una serie de juicios que van a ir en este sentido y que habría que cuidar mucho, y ahí es donde yo creo que el ciudadano tiene que estar bien abusado de ir y estar pendiente del procedimiento, de hacer público cualquier tipo porque acuérdate que ya los juicios también ya tienen una materia oral, y hacer público todo esto y estar encima. O sea, la única forma que vamos a lograr que esto cambie es si nosotros realmente estamos participando y revisando que sucedan las cosas de una manera mucho más transparente, y pues impulsar a que las cosas se cambien, ¿no? ¿Cuáles fueron las causales excluyentes de responsabilidad que no acreditó el dueño de este bien inmueble que fue extinguido en el juicio civil? Primero, que como lo marca la ley, no dio aviso a la autoridad en su momento, por ningún medio, de que en ese edificio se cometía un delito de narcotráfico o delincuencia organizada. Segundo, que su bien inmueble estaba siendo utilizado por la delincuencia organizada para cometer delitos. Tercero, que no hubo ningún medio alternativo de denuncia, aviso, demanda, queja en contra de quien utilizaba ese edificio para cometer delitos, y como el propietario en ningún momento, de ninguna manera, denunció que en su edificio se llevaba a cabo esta actividad ilícita, entonces no pudo acreditar ante el juez civil que su edificio de entrada era de origen ilícito, y segundo, que en ningún momento él expuso lo que sucedía. Ahora hay un problema. Si un contrato de arrendamiento te prohíbe como dueño ir al domicilio que rentaste para ver qué están haciendo, tenemos una ambigüedad. Claro. Y quiero hacer recordarle un asunto. En los transitorios de esta ley, mi querida Lilia, en los transitorios dice que el fiscal general de la Nación tendrá, al año de que se publique esta ley, es decir, ya estamos en ese tiempo, la facultad o la obligación de convocar públicamente a una revisión de control constitucional de esta ley. Es decir, de revisar si en la aplicación de esta ley se están violentando derechos fundamentales para que en un momento dado se reforme, se modifique o se adecúen. Una de esas iniciativas que está ahorita planteando, por ejemplo, un partido político, voy a omitir el nombre, están diciendo, por ejemplo, que no se permita la venta del bien inmueble después de la extinción de dominio. ¿Por qué? Bueno, porque el argumento actual dice, yo vendo el bien inmueble de inmediato porque pierde plusvalía. Es decir, si yo extingo una propiedad y no la vendo de inmediato, entonces pierde plusvalía. Eso es falso, porque en materia de bienes inmuebles, si una propiedad tarda un tiempo sin venderse, gana plusvalía. Por lo tanto, no tendría por qué venderse inmediatamente después de que se extingue la propiedad. Por ejemplo, no sé si me estoy explicando. No, sí. En ese sentido... Difiere un poquito, pero sí. Bueno, así está la propuesta ahorita en la Cámara. En ese sentido, porque algunos bienes susceptibles de compraventa, entre comillas, pierden plusvalía. Bueno, en el caso de los bienes muebles, es obvio, una camioneta ya no vale lo mismo saliendo de la agencia que estando en la agencia, pierde plusvalía, por lo tanto tienes que venderlo de inmediato, porque entonces si la incautaste, entre comillas, que ya no existe, la extinguiste la propiedad porque se usó para delincuencia organizada en 100,000 pesos y la quieres vender dentro de un año, pues ya va a estar el motor echado a perder, las llantas desinfladas y el valor se viene abajo. Entonces hay una razón también de plusvalía por la cual de inmediato se somete a venta la propiedad para que no pierda valor esa misma propiedad o ese vehículo de inmediato. Entonces la ley contempla que esa propiedad, ese valor, se debe conservar ese dinero, el Estado está obligado a preservar ese dinero, por eso hay una bolsa nacional y hay una cuenta nacional y hay una estructura nacional que va ¿cómo diríamos? Aglutinar, absorber, a controlar todas las instituciones que se hagan en el país, en todos los estados de la República, en todos los municipios.
de manera tal que este organismo nacional, que concentra el recurso económico de una extensión de dominio o de una venta de un bien inmueble derivado de este procedimiento, de esta ley, entonces pueda garantizar el pago al dueño de ese bien inmueble o de ese vehículo, la cantidad, precio público, más los intereses que haya generado el vehículo mientras duró el juicio, y si al final se acreditó que no es ilícito, que no es producto de un procedimiento legal, que no es producto de un delito, y entonces, bueno, como mi bien inmueble fue lícito, lo adquirí lícitamente y no se cometió ningún delito, o, por ejemplo, en el caso de la extensión de Quintana Roo que anunció el fiscal, si el propietario hubiera demostrado en su momento, en el juicio civil, con documentación, que presentó alguna queja, una denuncia, un aviso, una fe, un notarial, algo donde digan, ¿sabes qué? Yo avisé que en ese bien inmueble se cometió un delito, entonces el juez hubiera considerado que el dueño protegió, entre comillas, su propiedad para evitar que se siguieran cometiendo delitos, y entonces la responsabilidad penal es estrictamente del que comete el delito, no del dueño de la propiedad, y por lo tanto la propiedad no tendría por qué ser parte del delito en materia penal. A ver, José Juan, estamos hablando de Quintana Roo. Estamos hablando de los grupos de colombianos con sus préstamos gota a gota. Estamos hablando de la presencia de los Rojos, del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, del Cártel de Sinaloa, de los otros cárteles que ahorita no se me vienen a la mente. La mayoría de las personas que viven en el estado saben perfectamente bien del grado de inseguridad y de participación de las mafias existentes. Tú dices, el señor no pudo acreditar ante el juez debidamente que había presentado una denuncia de que ahí se venían realizando. Y yo te vuelvo a cuestionar. ¿Tú crees que alguien que tiene la información de lo que sucede en el Estado, de la colusión existente entre autoridades y mafias, de que todos los días hay decapitados, de que se encuentran cuerpos desmembrados, de mujeres asesinadas, va a ir a decirle a la autoridad, fíjese que yo creo que ahí en mi edificio están vendiendo droga? No alcanza a llegar al edificio cuando ya lo agarraron, por chivatón, por sapo, por lo que tú quieras y mandes, y le van a dar. Y además, a lo mejor en algún momento les pidió que desalojaran y no lo hicieron. ¿Y cómo lo comprueba? El juez tiene que creer en la palabra del arrendatario, le guste o no, sobre todo en situaciones de extrema inseguridad como las que se viven en el Estado. Si eso no es un atenuante, yo no sé qué podría encontrar el señor como atenuante. Pues yo creo que... Te voy a poner el otro ejemplo, Lilia, y no quiero que sea como a efecto de la polemizar. ¿Y qué tal que el tipo que es el propietario es un criminal y va y le cree el juez? Ojo con eso, porque no podemos... O sea, bueno... No, mira, la autoridad tiene, así como dice José Juan, el abogado, otros caminos para investigar si realmente desea. Si el señor propietario de ese inmueble tiene ingresos o tiene un montón de propiedades o tiene en sus cuentas depósitos que no puede explicar, bueno, pues entonces vámonos sobre de él. Bueno, entonces tiene otros conductos, pero no podemos generalizar. Y esto de que van a mantener la propiedad un año, bueno, yo quisiera tener esa confianza, se los juro. Pero después de ver que el Instituto Chucho el Roto, el de devolverle al pueblo lo robado, se roban entre ellos, y lo pusieron ahora en este gobierno, cuando se comprometieron a hacer de lado la corrupción. Y resulta que un hombre como Jaime Cárdenas, que ha sido un seguidor de López Obrador y una gente que se ha manejado con pues cierta rectitud en su trayectoria política, hace las denuncias que él hizo y se quedan sin investigación y se quedan en el silencio. Y resulta que las casas que remataron ya las entregaron hasta sin muebles sanitarios, porque los del pueblo a lo robado se lo robaron. ¿Tú crees que eso va a generar la confianza de que, bueno, tengo un año para seguir un proceso y mi casa no la van a vender?
¿Y tú crees que si le dan la libertad al chino, al mexicano de nacimiento chino, su casa valía más de 300 millones de pesos? La vendieron en 100. Y según Jaime Cárdenas, alteraban y arreglaban las subastas. Oye, bueno, pues ya lo que se mete con tu propiedad ya te da pavor. Efectivamente puede ser que alguno de los que renten esté metido en eso, pero no va a ser la generalidad de los arrendadores. No lo va a ser, ¿verdad? Y por un lado. Y por otro lado, pues ahí está la policía, ahí están las investigaciones. Pueden investigar a quien está arrendando, si tiene 20 palacetes y aparte le llega dinero de por todos lados, bueno, pues que investiguen bien, ¿no? Sí, al final, como te dije, yo creo que en realidad, desgraciadamente, esos son los mecanismos. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que va a ser la menor de las veces en las que vamos a ver que la persona que está rentando un inmueble tiene alguna vinculación en temas delictivos. Normalmente tú rentas un inmueble pues, porque quieres ganar un poco de dinero, ¿no? O porque ya no lo ocupas. O porque ya no lo ocupas, pero el caso es que le saques una lana. Y lo único que están que a mí me parece que sería lógico es pues decir, sí, efectivamente, habría que buscar un proceso en donde a lo mejor no le crea abiertamente a la persona, como el ejemplo que estamos tomando aquí, pero que pues, se le haga una investigación, a lo mejor que se profundice más. Sí, en esa parte no tengo ninguna duda, pero son los mecanismos, no tenemos de otra, Lilia, esos son los mecanismos que existen y pues tendremos que buscar que se mejoren, ¿no? Ahora sí es lo correcto. Ahorita yo diría que independientemente de que efectivamente el MP tenga un año para asegurar un bien inmueble y que al año el MP pueda incluso desistirse del aseguramiento o se pierde el juicio o se gane el juicio, independientemente de ese proceso, que estoy de acuerdo contigo, Lilia, en que la corrupción es tan alta que deja una enorme duda de saber si la sentencia fue justa o injusta, moral o inmoral, que al final de cuentas es legal, y finalmente te dejan sin la propiedad, aunque tú no tuviste nada que ver con ese delito. Me queda claro que esa es la enorme duda y el enorme temor de todos los mexicanos. Pero hay que recordar que todavía hay, afortunadamente, mecanismos alternos de defensa constitucional y que me parece que debiéramos estar conociéndolos con tiempo para evitar ser víctimas de ese procedimiento y sobre todo conocer desde ahorita las causales excluyentes de responsabilidad. Si yo desde ahorita me preparo, genero escenarios en donde yo pueda prevenir, anticiparme, para que si en su momento tuviera que ir a juicio civil de cesión de dominio, pudiera acreditar al juez que yo me anticipé, que yo me previne. Uno de los mecanismos correctos es, bueno, que organizaciones serias como pues la organización que representa nuestro amigo y ella también, o ante el notario público también, ante un fedatario público, pues se hagan los mecanismos de prevención y sobre todo, en su momento, pues hay mecanismos alternativos que te permitan como dueño anticiparte para no ser víctima de este despojo o de una injusticia más adelante. Pero hay alternativas, Lilia, me parece que sí es necesario dejar en claro a los ciudadanos que siempre habrá mecanismos alternativos de defensa para evitar que sus propiedades sean extinguidas o que las sean despojadas en un juicio injusto. Bien, un último mensaje muy breve, James, por favor. Realmente solo decir que es importante que la gente se documente. Qué bueno que sacas este tipo de programas porque yo creo que le da mucha luz a las personas y que se documenten. Y algo que yo siempre les pediría, y no porque me dedico a esto, sino porque realmente creo que es importante, asesórense con profesionales inmobiliarios, asesórense con abogados, no se asesoren de personas que no tienen clarificada su conocimiento, que necesitamos que eso se vaya haciendo un to-do, un must, como dicen los gringos, algo que sea forzoso. Yo con eso concluiría. Y muchas gracias por la invitación. Taide, un mensaje breve, por favor. Bueno, pues, aparte de todo lo que se ha comentado aquí, hay un punto que no le dimos énfasis, que es el tema de los delitos por corrupción, ¿no? Y ya entra un nuevo ámbito, es materia civil, materia penal y materia administrativa, ¿no? Entonces ya se vuelve una ensalada de supuestos jurídicos que pudiéramos estar viviendo en estos próximos años.
precisamente por situaciones como, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? Por darte un ejemplo, que todavía no prescriben esos delitos que son acumulativos en cuestión de bienes que sirvieron para actos ilícitos y que pues ahorita se pueden hacer tangibles, ¿no? En materia por parte de la Fiscalía civilmente. Entonces ya son temas más complicados, pero es parte de lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, pues retomando todos los comentarios que generó Chilón, mi buen amigo, también James, sí, definitivamente acercarse con un profesional inmobiliario o con un buen abogado cada vez que hagamos un acto jurídico donde demos la posesión de nuestro inmueble. Tenemos funciones totalmente diferentes. Los intermediarios o profesionales inmobiliarios somos captadores de prospectos de clientes, comercializamos, promovemos, y un abogado es el que te va a dar el instrumento jurídico que te va a amparar con las instancias competentes, ¿no? Entonces, no dejen al azar su patrimonio, no por evadir ciertas responsabilidades, por ejemplo, en el tema fiscal, ¿no? De evasión de impuestos. Recordemos que cuando arrendamos una vivienda sin muebles no causa IVA, que muchas personas no lo saben. Sin embargo, cuando está amueblada, pues sí causa IVA, ¿no? Hay muchas excepciones. Uh-huh. Bueno, era todo, Lilia. Muchas gracias por invitarme. José Juan, por favor. Pues agradecerte el espacio. Me parece que vivimos tiempos muy difíciles. Me parece que vienen tiempos más complejos jurídicamente hablando, con una serie de leyes que se están aprobando en materia fiscal, en materia penal, en materia civil, que nos obliga a prepararnos, a anticiparnos a los mecanismos legales que se están diseñando, y me parece que en el corto plazo, específicamente los inmobiliarios van a estar incluidos en procesos penales y civiles y mercantiles de todo tipo, mucho más que antes, puesto que este gobierno federal pretende, porque es el objetivo del espíritu de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es el tema de este día, atacar a la delincuencia organizada en sus estructuras financieras, que finalmente es el objetivo de ellos, y evitar que se sigan lavando algo así como 35 mil millones de dólares por año en México a través de estos esquemas, de algunos otros esquemas, y que en donde el objetivo del gobierno federal, me parece que así fue el legislativo, así lo percibo como abogado, pues es atacar estas estructuras económicas en donde se pudieran estar cometiendo delitos de alto impacto, como lavado de dinero, como por ejemplo, ¿no? Entre otros que sin duda son delitos graves, y que me parece que el espíritu de la ley es bueno, solo que hay que tener mucho cuidado en que no se politice y sobre todo que no se utilice de manera injusta en contra de ciudadanos buenos, empresarios honestos, de buena fe, que trabajan honestamente, y que estaremos siempre a la orden para poder proteger esos intereses y proteger sobre todo la buena fe de los trabajadores y de la gente que hace negocios desde el punto de vista jurídico positivo. Gracias. Pues les agradezco mucho su participación, y yo le diría que mientras el Estado sigue emitiendo leyes, ¿verdad?, usted le siga poniendo barrotes a sus ventanas, barrotes a sus puertas, doble puerta, ponga la cámara de vigilancia para que en algún momento, pues si hay actos delictivos en la calle, hasta la pueda usar o borrar la policía, salga con tapabocas, no se le olvide una máscara, haga el amor con condón, y bueno, y mientras, pues que sigan haciendo leyes, ¿verdad? Y luego ya después nosotros, ¿cómo veremos? Ya veremos cómo nos protegemos, cuidamos un entorno que debería ser responsabilidad del gobierno, darnos la seguridad y la tranquilidad. Viene el 2021, Gracias. Lilian. Viene el 2021. ¿Perdón? Viene el 2021, hay que promover que los inmobiliarios participen en el proceso electoral y lleven sus propuestas al Congreso de la Unión y se defiendan sus intereses. Me parece que es importantísimo el proceso electoral que viene, porque ya aprendimos que el poder legislativo es un poder que emite leyes que sin duda pueden ir en detrimento de la sociedad o en beneficio de ella. Hay que organizarnos para defender los intereses de la sociedad. Así es, y que si las emiten, pues que las hagan bien, que no las hagan cojas y para el aprovechamiento de unos cuantos. Gracias, hasta el próximo miércoles. You are the sunshine of my life. That's why I'll always